RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días, amigos de todo el país, a nuestra audiencia nacional que nos ven y escuchan en la red de comunicación regional, la red que une y comunica el Perú. Hoy, sábado 14 de octubre del 2023, presentamos nuestra edición 341 de Perú 2030. Este mes, como habíamos señalado, estamos en mes de aniversario. En octubre cumplimos los 7 añitos de emisión continua de Perú 2030. Un 28 de octubre del año 2016 salió la primera edición de Perú 2030. Muy bien, amigos, hoy día tenemos un programa muy interesante, ¿no? El tema central de hoy es la situación de la democracia en el Perú. Algunos han afirmado que estamos frente a un proceso de demolición de la democracia o un proceso de degradación de la misma como nunca antes se ha visto en el Perú. Según los resultados del Latinobarómetro 2023, ellos hablan de un proceso de recesión de la democracia, así lo han denominado en la encuesta que se realizó por esta importante institución que nos permite conocer qué está pasando en América Latina en términos de democracia y de política. Se ha señalado que hay pues una crisis que se manifiesta un sustantivo desarrollo del autoritarismo, una desconfianza en las instituciones democráticas, ¿no? Y por supuesto, pues, de una crisis política que está agobiando a los países de América Latina. Y en nuestro Perú, al parecer, la democracia representativa es un fracaso total, pues no se elige a los mejores para gobernar como rezan los fundamentos de esta democracia, sino a los peores. La democracia no es el gobierno del pueblo, como así se acostumbra a señalar, sino es el gobierno de los políticos, pero de políticos ineptos en general. Tenemos en el país una paradoja increíble. Supuestamente las elecciones generales las ganó un gobierno de izquierda, pero ahora tenemos un gobierno de derecha que lo hace desde el Congreso, como lo afirma Sinesio López. López dice que este era pues el sueño cumplido de Keiko Fujimori. Nos preguntamos, frente a una ficción democrática en el país. Los datos de las encuestas, de todas las encuestadoras, sin excepción, muestran pues que la mayoría de peruanos, más del 90%, no quieren ni al Congreso ni al gobierno actual. Para conversar sobre este tema tan importante para el país, hoy tenemos como invitado al sociólogo Víctor Caballero Martín, además analista político y experto en conflictos sociales. Muy buenos días, Martín, gracias por estar en Perú 2030. Muchas gracias, Franz. Buenos días a ti y a tu audiencia. Y a disposición para conversar un tema que realmente es bastante interesante y sobre todo actual, ¿no? Antes de empezar, estimados amigos que nos ven y nos escuchan en RCR, sobre nuestra mesa central, tenemos las novedades, como siempre, que nos trae el número 137 del semanario político digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Fayloc desde la heroica ciudad de Tacna. Tiene como título de portada Contramarcha, Coalición, Congreso, Gobierno, Fiscalía pierden el paso. Trae además interesantes artículos sobre la coyuntura política nacional. Y veamos algunos hechos que han marcado esta semana. Guerras. Además de la guerra entre Rusia y Ucrania, hoy asistimos a una nueva guerra entre Israel y Palestina. Uno de los conflictos más grandes del Medio Oriente estalló este 7 de octubre. Combatientes de Hamas
arrasaron varias ciudades de Israel, matando cientos de personas y secuestrando a un número desconocido. Hoy hace lo propio Israel, arrasando la Franja de Gaza mediante 35 batallones movilizados, según informaciones periodísticas, y de los bombardeos contra la población civil. Nuevamente, como ha ocurrido en la guerra entre Ucrania y Rusia, la comunidad internacional se alinea en ambos bandos. La situación de los peruanos en Israel es grave y felizmente hemos recibido la noticia esta mañana de que al fin están siendo evacuados, ¿no?, para traerlos al Perú, pero han fallecido ya 2 peruanos, un médico y un soldado. Bien, el otro tema importante que hay que señalar esta semana, salió pues una información respecto a lavado de activos de la presidenta de la República. No, las masacres de Puno y Ayacucho no son los únicos expedientes fiscales que le quitan el sueño a doña Dina Boluarte. La presidenta tiene otra investigación en marcha por el manejo financiero de Perú Libre durante la campaña 2021, que hemos recibido la información periodística esta semana que ese caso está en pleno proceso de desarrollo a cargo del fiscal Richard Rojas Gómez, ¿no? Y en la carpeta, según se señala, se han acumulado solo los indicios de que Boluarte habría tenido un papel protagónico en las turbias cuentas cerronistas. También, con motivo de su tour turístico de la presidenta de la República, 26 congresistas de izquierda y centro han presentado una moción de vacancia presidencial. La mandataria es acusada de salir de manera inconstitucional del país. La admisión al debate de la vacancia será deliberada la próxima sesión, esta semana que viene, ¿no? Ha sido presentada pues por congresistas de la bancada de Cambio Democrático, Perú Libre, Perú Bicentenario, Bloque Magisterial, Podemos Perú, Acción Popular y algunos disidentes del terrorismo. De acuerdo con el documento, la incapacidad moral permanente de la mandataria radica en que ha venido saliendo del país sin que exista un artículo de la Constitución que se lo permita. Y la noticia de rebote que comentábamos la semana pasada, amigos, la jueza Jacqueline Tarrillo, del Centro Juzgado Constitucional del Poder Judicial, concedió por segunda vez un recurso a favor de la fiscal de la Nación, ¿no?, que había anulado la instancia superior. Patricia Benavides es la fiscal que está favorecida con este pronunciamiento de la jueza Jacqueline Tarrillo para que se suspenda toda forma de investigación, ¿no?, por la Junta Nacional de Justicia contra la fiscal de la Nación. Y también, luego que ha sido interpelado el ministro del Interior por los temas de seguridad ciudadana, y hay un descontento y una insatisfacción de las respuestas dadas por parte del Congreso de la República, pues hay 2 mociones en marcha para su censura, ¿no? Vamos a ver qué pasa esta semana, si pasa o no la censura. Al parecer creo que sería censurado. Y también esta semana, pues, estamos frente a Vladimir Cerrón Rojas, que fue condenado a 3 años y 6 meses de prisión por el caso del aeródromo Huanca, ¿no? Pues está fugado, no se aparece por ningún lado, está muy activo, por supuesto, en Twitter, ¿no? Y tiene orden de captura internacional por la Interpol. Ya la alerta ha sido enviada. ¿Y saben cuál es el precio por la cabeza de Vladimiro Cerrón? 100.000 solcitos, señores, 100.000 solcitos, el que dé cuenta dónde se oculta Vladimir Cerrón. Así están las cosas. Y para terminar, amigos, seguimos con la discusión sobre el crecimiento del país, ¿no? La cosa está muy mal, ¿no? Tras la caída de 0.5% de la economía durante la primera mitad del año, los pronósticos son pésimos. La OCDE y el MEF dicen que crecería este año solamente el Perú 1.1%. El BCR le ha dado 0.9%. El Banco Mundial y el IPE 0.8%. ¿No? Credicor 0.6%. Marco Cónsul menos 0.2%. ¿No? Y esta semana
muchos de los especialistas e entidades financieras han señalado que va a ser menos cero, ¿no? Así estamos y depende del FEN. Ustedes saben qué es el FEN. Yo también, ¿qué cosa es el FEN? Decía, el fenómeno del niño, el FEN. Ahora usan esas siglas los especialistas para referirse, ¿no?, al FEN que ya empezó, ¿no? Ya hay lluvias en el norte muy fuertes, ¿no? Pues la economía va a seguir, va a sentir la pegada del FEN, ¿no? Y que parece sería bastante dura. Así estamos, señores, en el país. Muy bien, vamos a nuestra mesa central con Víctor Caballero Martín, sociólogo y analista político y experto en conflictos sociales. En un momento vamos a conversar, Víctor, sobre qué está pasando sobre los conflictos sociales y las mesas de negociación que se montaron, ¿no? Tiene un informe bien interesante, Víctor, ¿no?, sobre esta materia. Pues como sabemos, amigos, desde 1995 se publica el informe Latinobarómetro, un estudio sobre la percepción social de la democracia en los países de la región, ¿no?, que acaba de dar a conocer su informe del 2023 con el sugerente título de Recesión democrática en América Latina, ¿no? Ese es el título que le dan. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿no?, ¿estamos en recesión democrática en el Perú? Esa es la situación. ¿Cuál es tu opinión, Víctor, al respecto? Bueno, mira, yo tengo una ligera observación al término del Latinobarómetro y al término de la degradación de la democracia, ¿no? Yo creo que la democracia es una de las tantas formas de gobierno donde el pueblo busca participar, tomar decisiones y ser protagonista del cambio en su país o en la sociedad donde se encuentra. Entonces, en ese aspecto, el término democracia, valorado en esas afirmaciones que he señalado, no puede ser considerado como un problema o una crisis, o ser considerado como una situación de crisis. Lo que está en crisis son las formas de gobierno o los tipos de Estado que se han constituido, donde precisamente la población, que es el que decide finalmente la salida democrática de un país, no tiene las posibilidades de encontrar una salida o de resolver la situación en que se encuentra. Yo diferencio entre lo que es la crisis de una forma de gobierno con lo que es la decisión democrática de un pueblo para cambiar esa forma de gobierno. En tal sentido, pueden crear situaciones de crisis, un pedido de la población de salida democrática a una crisis. Y los problemas que se generan en la democracia son por los tipos de gobierno o los tipos de estados que se han conformado en estos años. Por ejemplo, en el Perú hay evidentemente una crisis porque el sistema político que surgió del fujimorismo ya no da más. Y la población lo que busca es una salida democrática a este sistema político constituido en el año 90. Entonces, hay que aclarar bien los términos, ¿no? Yo creo que lo que está en crisis es esta forma de Estado y tipo de gobierno que se construyó en dictadura. Y lo que está exigiendo a la población es más democracia en el sentido de tomar decisiones para una salida de la crisis. Entonces, eso yo lo pongo por delante porque podemos considerar que cuando la población exige un cambio o una solución o una salida a una situación de crisis, consideran eso como una crisis de la democracia. Y no debe ser así. Pero asistimos a un deterioro continuo y sistemático, ¿no?, de la democracia en América Latina y en el Perú. Lo hemos visto de manera permanente porque tenemos un Congreso, ¿no?, que como nunca antes su aceptación es mínima, creo que está 6%, ¿no? Y
lo mismo ocurre con el gobierno, ¿no? Y entonces tenemos una situación paradójica, ¿no? Una inestabilidad política permanente instalada, ¿no? Que ya está impactando en la economía, ¿no? Antes, pues decíamos, la economía está en piloto automático y política y economía, ¿no? Eran dos cuerdas separadas, ¿no? Podíamos estar mal en política, pero el rumbo económico seguía para adelante, ¿no? Y bueno, decíamos, está bien, pues mientras no afecte la parte económica, bueno, habría que soportar la situación política. Pero eso, digamos, ha cambiado prácticamente este año, desde fines del año pasado, ¿no? Entonces, se planteó de que estamos ante a un autoritarismo democrático o una democradura, ¿no? O una dicta blanda. ¿Cómo ves ese tema tú, Víctor? Mira, hace un buen tiempo escuché a un prestigioso abogado y político liberal que, asustado por este pedido de la población por un referéndum o por la decisión de cambiar la Constitución, dijo una palabra que realmente reflejaba muy bien su pensamiento. La democracia pone en peligro el sistema liberal. Más democracia implica menos sistema liberal, menos liberalismo. Y en efecto tenía razón. La democracia es una de las tantas formas de gobierno donde el pueblo exige participar. El liberalismo o el sistema liberal es un tipo de Estado y de gobierno que en un momento determinado entra en crisis. Entonces, claro, frente a un entrampe político que se generó por este sistema constituido en el año 93, que no le da salidas a la población, a la crisis, la población exige ellos ser actores de esta salida. Entonces ahí, claro, la afirmación era muy contundente. Si uno exige más democracia, entra en crisis el Estado creado en el año 93. Y eso es así, pues. Eso es lo que está pasando. Es decir, este sistema que se construyó en dictadura ya no da más. Y lo que hay de por medio es una insurgencia de las regiones y de la población por ser protagonistas del cambio. ¿Qué impide que la población y las regiones sean protagonistas del cambio? El entrampe que se ha armado en el sistema político, donde ya no hay equilibrio de poderes, ya no hay salida a la crisis, y lo que hay es una hegemonía política que aplasta y corta la posibilidad de salidas democráticas con participación de la población. Eso es lo que hay. Tu comentario, Víctor, me ha hecho recordar a la Comisión Trilateral, esta entidad de análisis norteamericana de la década del 70, ¿no? Que decía que la ingobernabilidad en los países de América Latina era porque había demasiada democracia, ¿no? Había demasiada democracia. Entonces, como hay demasiada democracia, el pueblo pide más, y como los gobiernos no pueden atender a todas las demandas, pues se genera una crisis de ingobernabilidad. Y así nació la palabra de gobernabilidad. Ese fue su origen. Cuando ahora todo el mundo habla de gobernabilidad, pero su origen fue a partir del informe de esta comisión trilateral, ¿no? Demasiada democracia, ¿no? Y es lo que tú has señalado, ¿no? Hay una contradicción ahí. El régimen neoliberal no puede atender, ¿no es cierto?, y no da salidas, ¿no?, a la situación de crisis. Ahora bien, pero eso nos lleva pues a situaciones un poco extremas. En el informe del Latinbarómetro, en una pregunta que hacen sobre respecto al pesimismo frente a la democracia, ¿no?, dicen pues que no, la gente dice, no me importaría que un gobierno no democrático llegara al poder si resuelve mis problemas. Y el 54%, ¿no?, se sumó a esta opinión, ¿no? Es decir, frente a la situación difícil y la crisis política, se está pidiendo mano dura a esa sensación en la población en el Perú. Bueno, no solamente en el Perú, ¿no? Y yo creo que
cuando las sociedades entran en crisis, los líderes o los grupos que exigen mano dura y represión buscan encontrar una salida de crisis recortando derechos ciudadanos y derechos humanos. Entonces, esto no es nuevo en la historia política no solamente de América Latina y del Perú. Lo hemos visto en Europa, por ejemplo, un avance del movimiento social y movimiento popular en la década del 20 y del 30 en Europa dio origen al fascismo. Y el fascismo fue eso, ¿no? La búsqueda de los grupos de poder de eliminar todo tipo de participación de grupos o partidos e ideologías que propugnaban sistemas más igualitarios en un país o en una sociedad. Y también lo hemos visto acá en América Latina, donde ante un avance del movimiento social, donde ante una búsqueda de mayores derechos y de mayores libertades, surgen las dictaduras. Y las dictaduras, tanto militares como congresales, o sistemas de políticos con dictadura, se presentan simplemente como una salida a una insurgencia ciudadana. Eso es lo que estamos viviendo en varios países, donde grupos, en efecto amenazados en su estabilidad, buscan recortar y eliminar avances democráticos. Un avance democrático es un derecho ciudadano, ¿no? Los derechos a la igualdad, a un trato justo, a una justicia justa, a un tratamiento, a una investigación de los supuestos delitos para no ir a la cárcel tan fácilmente, y ante un riesgo de esta seguridad buscan eliminar precisamente eso. Ahora, curiosamente, no surge solamente de los grupos de poder que están en una sociedad, también del ciudadano indefenso. El ciudadano indefenso a veces prefiere eliminar su derecho a una justicia y a una ciudadanía amplia para que se imponga un tipo de opresión que le afectará a él mismo. Eso es lo que creo está ahí presente. También se ha señalado que las democracias en América Latina y el caso de Perú no han sido deficientes en producir bienes públicos, bienes políticos. Me llamó la atención eso de bienes políticos, ¿no? Que la población demanda, y esos bienes políticos se dice que son principalmente lo que tú acabas de señalar, ¿no? O sea, igualdad ante la ley, justicia, dignidad, justa distribución de la riqueza, ¿no? La lucha contra la corrupción, ¿no? Etcétera. Son bienes, pero en nuestro país tenemos el déficit, o sea, el sistema es incapaz de producir esos bienes políticos que el país necesita. Bueno, porque mira, hay también un fenómeno muy particular que se ha presentado en el país durante los últimos años: la carencia de políticos, la ausencia de políticos en los principales partidos que participan en el sistema político. Ya no buscan intelectuales, ya no buscan analistas políticos, ya no forman políticos, sino lo que buscan es estrategas de comunicación, figuras carismáticas, vaciadas de contenido. Entonces, claro, eso ha poblado el sistema político peruano. Entonces, ¿qué puedes esperar de esta situación? Donde ya la democracia y la participación de los partidos políticos está vaciada de contenido. Has tocado justamente un tema muy importante, ¿no? El tema del déficit que tenemos de líderes políticos en el último periodo, ¿no? O sea, lo que es también la debilidad, ¿no?, de las élites políticas, y obviamente expresada también en la debilidad de los partidos políticos, ¿no? Y un dato que me pareció sustantivo, cuando uno lo ve así, el dato global, ¿no?, ya uno dice, ¿qué está pasando, no?
¿no? El Latinobarómetro da un dato interesante, dice, 21 presidentes en América Latina han sido condenados por corrupción. 21 presidentes. Bueno, nosotros debemos estar en el ranking superior, ¿no? Tenemos varios, 5 presidentes. Varios presos de ahí en la suite de Barbadillo. ¿No? 20 presidentes no terminaron su mandato. 20 no, fueron expulsados, ¿no? Vacados, ¿no? Además, un tercio de los presidentes elegidos, ¿no? Desde que se inició la transición han transgredido las reglas de democracia. O sea, son un tercio que opta pues por otras formas de ejercicio del poder, ¿no? Ahí están pues los casos de Nicaragua, Venezuela, ¿no? Etcétera, ¿no? Bukele y ahora Perú. Estamos en esa situación. ¿Cómo podemos superar esa debilidad de las élites políticas en el país? Bueno, es una pregunta bien compleja. Muy grande. Es muy interesante, pero es bien compleja. Y yo creo que sobre todo hay que abrir la posibilidad que nuevos grupos políticos, que nuevas élites políticas se vayan forjando en este debate ideológico y político que es necesario que se intensifique, ¿no? Yo creo que en los ambientes regionales o en los ambientes provinciales hay debates políticos y hay ausencia de los líderes políticos nacionales en este tipo de discusión. A mí me sorprende, por ejemplo, cuando uno va a provincias, encontrar la cantidad de programas políticos, radiales, televisivos, prensa escrita, que buscan decidir el destino de su región. Eso es bien importante estimularlo. Lo que pasa es que a nivel ya superior no se canaliza esto y los partidos no llegan a expresar esta movilización, este movimiento que existe en las regiones. Da la impresión que existen dos dinámicas políticas en el país. No da la impresión, yo creo que es real. Hay una dinámica política regional que es muy diversa, muy compleja, y otro a nivel de Lima, propiamente dicho, claro, que finalmente es la que tiene la sartén por el mango, la que decide todo, ¿no? Que habría una especie digamos, que el movimiento social en el interior del país, sobre todo, está en busca de líderes. Yo creo que sí. Y lo más lamentable es que en esta búsqueda de líderes, quizás lo más lamentable... ¿Quién los represente? Claro, pero lo lamentable es la ausencia de ideologías. Ya no se busca, o ya no se quiere, se imponen líderes carismáticos, carentes de mensajes, simplemente con marketing de por medio, y no se busca construir este tipo de liderazgos con ideologías, con propuestas, con programas y proyectos políticos para que saquen adelante su región o su país, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Una cosa que nos llamó la atención en las movilizaciones que hubieron en diciembre, enero, marzo, en el país fue de que las comunidades campesinas, comunidades indígenas, bajaran a las ciudades, no a pedir reivindicaciones, sino a pedir banderas políticas, ¿no? Que se cierre el Congreso, que se vaya Dina, etcétera, las que obviamente fueron reprimidas, ¿no? A sangre y fuego. Ahora bien, ¿tú crees de que ahí se ha generado una situación en la mayoría de sectores sociales de desconfianza, de descontento, de indignación? Es decir, hay un embalsamiento político que en cualquier momento podría estallar, ¿no? ¿O qué crees tú que podría pasar o debería pasar para que finalmente haya ese desborde popular, como decía Matos Mar, ¿no? Que todos, ¿no? Habíamos advertido ya antes de las movilizaciones de fin de año del año pasado, ¿no? O sea, hay un fermento, la chicha está fermentando ahí. En cualquier momento eso puede tomar
no direcciones insospechadas. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, yo he hecho un seguimiento, no riguroso obviamente, sino con la información que he podido recolectar de los conflictos sociales en la última década. Y hay dos hechos que me han llamado la atención, o dos particularidades que me han llamado la atención. La primera de ellas es las identidades que se han ido forjando en estos conflictos. Es decir, aparte de la bandera, de la demanda concreta, de la queja específica y de la crítica singular o a una determinada persona o una determinada autoridad, lo que hay es la identidad en la protesta de grupos sociales. Y en un momento determinado uno veía en Lima, por ejemplo, a agrupaciones que se identificaban como yo soy de Ácora, o yo soy Aymara, yo soy Huancané, yo soy Cusco, yo soy Cerro de Huasco, Huánuco. Es decir, las identidades se fueron fortaleciendo en el conflicto. Y eso, creo, es lo que está ahora estimulando la conflictividad. Es decir, se han forjado identidades en la lucha, en la confrontación, y obviamente esas identidades se dirigen contra la autoridad de turno o contra el poder político centrado o en un gobierno o en los gobiernos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, otro elemento que sí me ha llamado la atención y que es mucho más explosivo es el regionalismo. O sea, hay una reactivación del regionalismo en este periodo de conflictividad. De tal manera que en el caso del sur andino, por ejemplo, ya se puede hablar de un regionalismo del sur frente a lo que es el poder central limeño. Frente a la capital. Frente a la capital. Y es muy probable que conforme se intensifique esta crisis, el regionalismo de las zonas amazónicas, en las comunidades nativas o en la Sierra Central, empiece a tomar mucho más vigencia. El asunto es qué liderados salen de este conflicto de regionalismos, de estos regionalismos en conflicto. ¿Son liderazgos democráticos? ¿Son liderazgos identitarios que identifican al país? ¿Es un regionalismo con una propuesta programática de país? Ese es el dilema que creo que hay que tomar en consideración y analizarla. No condenarla, sino analizarla. Porque también hemos escuchado acá en Lima a analistas políticos que decían mejor que los puneños se vayan del país. Listo. Y así vamos a ir cediendo terrenos, ¿no? Territorios, ¿no? Mejor que los amazónicos ya se vayan del país. Acuérdate que en las comunidades amazónicas está muy arraigada la idea de gobiernos autónomos. Yeah. Entonces, esos dos elementos, ¿no? La identidad política regional y el regionalismo son las expresiones más evidentes de casi 2 décadas de conflictividad, que expresan a su vez la crisis del sistema político en que estamos. No se sienten identificados con este sistema político. Muy bien, amigos, vamos a hacer un breve corte de la media hora y volvemos con Víctor Caballero para seguir conversando sobre la democracia en el Perú. Regresamos. Ya retornamos con Perú 2030. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo, pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos. El problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir
Y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Integramos y damos voz a las comunidades más alejadas del Perú. Más de 40 emisoras de radio, 30 estaciones de televisión y nuestras redes sociales se unen a diario con la señal de RCR. Integramos a más de 400 localidades en costa, sierra y selva. RCR, Red de Comunicación Regional, la red que comunica y une al Perú. Sigamos con Perú 2030. Bien, amigos, seguimos pues conversando sobre la democracia en el Perú con Víctor Caballero. Ha estado interesante la conversa y un tema que estábamos conversando sobre el tema del embalsamiento del descontento popular y que en cualquier momento esto podría llegar a mayores, o sea, mucha precaución. Parece que el gobierno estaría, digamos, satisfecho, ¿no?, con su labor, digamos, de contención, para decirlo de la mejor manera, ¿no?, de los reclamos del pueblo, o sea, que se vaya al Congreso, que se vaya a DINA, que haya elecciones generales, que haya convocatoria de una asamblea constituyente, que son las banderas principales que ha movilizado amplios sectores de la población, ¿no? Los que vivimos en Lima, y muchos de nosotros no somos limeños, venimos de la provincia, ¿no?, nos sorprendimos con la presencia de las comunidades campesinas en las calles de Lima, como nunca antes se había visto, ¿no? Habían delegaciones completas que llegaban a protestar a Lima. Y conversando con Víctor sobre este tema de las identidades, estábamos conversando de que hubo un grave error del gobierno enfrentarse a los aymaras. ¿Cómo explicas tú esta situación, Víctor? Bueno, primero por un desconocimiento absoluto de lo que es nuestro país, ¿no?, de las sociedades y de las culturas que integran nuestro país. El Perú es una suma de pueblos, no es una suma de ciudadanos solamente. El error de considerar de que todos son ciudadanos iguales, la realidad ha demostrado que no son todos los ciudadanos iguales y hay pueblos y etnias que tienen profundas y graves desigualdades frente a otros, ¿no? Entonces, ese es un error, y lo que insurge en cada conflicto, lo que te enrostran en cada conflicto, son precisamente esas desigualdades, ¿no? Esas diferencias incluso que se expresan en racismo, en exclusión. Todo eso se va a generar, se van expresando a lo largo de estos años, ¿no? Y el error que comete no solamente las autoridades, también los medios de prensa, también algunos políticos, es no contemplar que lo que existe en una demanda, en una reivindicación, en muchos de los casos, son expresiones de grupos, pueblos y etnias que han sido excluidas o marginadas de las decisiones políticas de un país. Entonces, claro, de ahí viene esta crisis, ¿no? Ahora bien, ¿tú crees, Víctor, que por la naturaleza de la cultura aymara habría producido un resentimiento muy fuerte de ellos por haber sido agredidos y muchos de sus miembros haber fallecido, o sea, haber sido baleados y muertos
en las movilizaciones, ese resentimiento, ¿tú crees que va a ser superable o en qué va a quedar esa situación? Bueno, un elemento que permite la superación de esta situación gravísima es la justicia, ¿no? Es decir, la justicia reparadora. Es decir, el pueblo lo que tiene que encontrar es una justicia frente a lo que ha sido una situación de crisis y de muerte, ¿no? ¿Una comisión de la verdad de repente? No, ni siquiera puede ser una comisión de la verdad, pero que el proceso judicial se inicie y avance. Es decir, en un momento determinado, la gente te va a decir, yo no quiero que recuperen la vida de mi hermano, de mi papá o de hijo que ha fallecido. Yo quiero que el responsable vaya a la cárcel o sea sancionado. Eso es lo que espera, ¿no? El tema de la impunidad no debe ser. No debe ser. Entonces creo que es un elemento clave para poder reencontrarnos en nosotros. Y el otro asunto clave es no solamente el tema de la justicia, sino reconocer su derecho ciudadano como pueblo de encontrar salidas políticas a una situación donde la población ya lo considera insostenible. Por ejemplo, las brechas sociales que existen en las zonas rurales del país se está profundizando cada vez más. La desigualdad es cada vez más evidente. Entonces, una política que busca superar estas brechas sociales debe ser, creo, la prioridad principal de los políticos en este país, ¿no? Ahora bien, Víctor, no puedo dejar porque ya el tiempo nos está ganando, no puedo dejar de preguntarte sobre el tema de los conflictos sociales. Pues sería imperdonable no preguntarte sobre ese tema. Y además, tal como el enfoque que tú has planteado, pues la democracia no es incapaz de atender las demandas, ¿no? Este tipo de democracia que tenemos en el Perú de los ciudadanos. Y los conflictos sociales son demandas, pues no resueltas, ¿no? ¿Cuál es la situación de los conflictos sociales en el país actualmente? ¿En qué estamos? Bueno, hay una situación de embalsamiento de los conflictos, ¿no? Ahora la principal preocupación en el norte del país es la atención de la emergencia por el fenómeno del Niño, que se ha anunciado que va a ser muy grave y obviamente las consecuencias va a ser que la población está más abocada a la sobrevivencia y a la búsqueda de recuperar lo poco de sus bienes que queden en pie, ¿no? Eso es lo más grave. Y en el sur y prácticamente en el centro, lo que hay de por medio también es un problema de cantidad de promesas y de acuerdos que ya tienen fecha de vencimiento o algunos ya están vencidos. Yo creo que el tema de la conflictividad social en el país se debe básicamente al incumplimiento de promesas. Entonces, no hay conflictos nuevos en el país. El caso del conflicto de las Bambas, por ejemplo, tiene ya más de 20 años. Claro. ¿No es cierto? Y si uno va al caso de Tía María o el caso de, en fin. O sea, los conflictos que actualmente son los que son. Son los que no son. No hay nuevos conflictos, digamos. No hay nuevos conflictos. Lo que hay es que se reactivan por dos razones. La primera, se reactivan por compromisos incumplidos, ¿no? Y la segunda, se reactivan porque hay cada vez nuevos actores que quieren incorporarse a ese conflicto. Por ejemplo, en las Bambas, inicialmente se hablaba de un conflicto de dos comunidades en una provincia. Hoy día el conflicto de las Bambas incluye 5 provincias, 2 regiones y un centenar de comunidades. Es decir, se van incluyendo. Van creciendo. Creciendo. Sobre el caso de las Bambas, en un momento acá en nuestro programa conversábamos sobre el tema de las Bambas y las Bambas pues está en un lugar donde prácticamente empieza el corredor minero, ¿no es cierto? Que va hasta Arequipa, ¿no? Y en todo ese trayecto que viene de la sierra hasta Arequipa, porque por ahí salen los minerales, ¿no? Por el puerto, ¿cómo se llama? El puerto de Hilo, ¿no? Hilo. Pues hay ya un conjunto de proyectos mineros que están en curso o próximos a explotarse,
¿no? Y hay una cantidad que eran 17.000 millones de dólares, si no mal recuerdo, que están siendo invertidos en esas nuevas minas que se van a comenzar a desarrollar. Y entonces uno se pregunta, bueno, si ya se sabe, ¿no?, que va a haber nuevas minas, que hay población alrededor de esas minas, ¿no?, y que hemos tenido la experiencia de las Bambas, y como tú dices, todas esas comunidades de esa zona van a comenzar cuando vean que los camiones pasen por la puerta de su casa, pues a exigir derechos. Si ya se sabe, ¿por qué no hay algunas medidas, un plan de desarrollo integral de toda esa zona, ¿no?, a partir de los mismos recursos que generan esas minas? Bueno, hay políticas que se han venido aplicando y, por ejemplo, una de ellas son los fondos sociales que algunas empresas lo han aplicado con mucho éxito, ¿no? Un fondo social de libre disponibilidad para que las comunidades puedan decidir qué gastar en ellas, en su comunidad. Hay acuerdos de proyectos donde la población exige ya no ser solamente trabajador, sino socia de la comunidad. Hay conflictos que se han presentado porque la comunidad o el grupo quiere ser, por ejemplo, el transportista del mineral o del personal de la empresa, claro, que no venga de afuera. Y hay otras más que van más allá, tienen claro, participación en el accionariado del proyecto. O sea, ¿no? En otras palabras, no son conflictos no negociables, son conflictos negociables. Claro. Entonces, todo depende de la habilidad y de la capacidad y obviamente de la voluntad de llegar a compromisos y de respetarlas. Es decir, no hay conflicto innegociable en el país y eso se ha mostrado, se ha evidenciado. Puede haber obviamente una intensidad de los conflictos, pero todas ellas terminan en mesas de negociación, en compromisos. El problema está cuando tú incumples compromisos. Entonces, ahí termina generándose una desconfianza que termina agotando la paciencia de varios de los actores y abre la posibilidad de que líderes radicales con la voluntad solamente de confrontar se impongan, ¿no? Creo que en el país se viene avanzando en la construcción de un sistema de negociaciones para poder llegar a acuerdos y compromisos que puedan posibilitar el desarrollo de su comunidad o de la región. Eso es lo más importante, pienso. Ahora bien, tú has llenado un tema importante que es el incumplimiento de compromisos. ¿Por qué se incumplen los compromisos? ¿Qué está fallando ahí? Es un asunto bien interesante porque yo he hecho varias revisiones de casos y, por ejemplo, en el corredor minero había como 4.000 compromisos firmados. ¿4.000? Sí. ¿Qué tal cantidad? 4.000. Claro. Está registrado además, ¿ya? Por los sectores y todo. Pero ¿por qué no se cumplen muchos de ellos? Y creo que la clave de todo esto está en el momento de aprobar y de firmar el compromiso, no se hace una revisión de la viabilidad del proyecto. O sea, promesas demasiado, por ejemplo, frondosas. Claro, construcción del hospital de cumplir. Construcción del hospital en la comunidad tal, lo firma. Y llega el momento en que te dice, oye, es una obra física, pero ¿quién va a sostener el hospital? Claro. Si no hay personal y no hay presupuesto. Entonces se construye la maqueta, está la infraestructura y el hospital nunca funciona, ¿no? O se dice la irrigación en tal sitio, tal lado, y resulta que la tierra no es de propiedad de la comunidad, sino de un tercero. Entonces, y así, ¿no? Uno va sumando una serie de problemas, pequeños, menudos, que al final de cuentas terminas con que no se puede cumplir el compromiso. Habría que instalar de repente una área, una oficina especial dedicada a ver este tipo de propuestas, la parte operativa, ejecutiva. ¿Debería haber? ¿Hay o no hay? Obviamente cada ministerio tiene su oficina, su dirección que ve los proyectos de infraestructura, básicamente, ¿no? Y ahí hay un control. El MEF tiene un control importante ahí.
y la búsqueda de que cada compromiso firmado sea debidamente analizada, filtrada para ser viable, eso es lo que debe firmarse. No el listado de 40 proyectos que finalmente terminan reventándote en la cara. Ahí debería, en ese caso, los proyectos debería intervenir la nueva institución de infraestructura que ha creado el gobierno para reemplazar a la anterior de la... Debería, ¿no? ¿Tú Debería, crees que sí, debería encargársele de esa? Bueno, tú ves esta parte de todos aquellos promesas que tienen que ver con infraestructura, ¿no? Y que implica cuestiones de construcción o de conectividad, pues que sea analizada por esta entidad para ver la parte operativa. Pero yo recuerdo un caso que me llamó mucho la atención. Se aprobó construir un hospital en un distrito, no digo el nombre, y al momento de ver ya el inicio de la obra, se presentó el dueño del terreno y diciendo, ese terreno es mío, ¿quién ha autorizado que se construya o que se arme ese proyecto? Y paralizó el proyecto. Pero en esos casos, pues, viene el tema de la expropiación por necesidad pública, interés nacional y necesidad pública, así se llama. Eso es un proceso largo de expropiación del terreno y todo. No creas, porque, bueno, para expropiar un terreno hay una vía que es una norma producida por el Congreso de la República, ¿no? Que señala, ¿no es cierto?, que en vista que se quiere tal proyecto y es de utilidad nacional, ¿verdad?, ¿no? Páguese el justiprecio, todo, ¿no? Y entonces eso habilita a la entidad para que le diga, señor, esta es una obra, usted no puede negarse porque hay una ley, le vamos a pagar su justiprecio, ¿no? Y se procede. Sí, bueno, ¿no? todo, porque la otra vía es la vía judicial, olvídate, son 4, 5, 10 años, ¿no? Pero eso te es evidencia un problema, pues, ¿no? De que no se pueden firmar compromisos sin una viabilidad de que el proyecto va a salir adelante, que esté limpio el proceso. Bien, Víctor, se nos acabó el tiempo. Te agradecemos por tu presencia aquí en Perú 2030, en RSR. Ha sido una conversa muy interesante. Y, estimados amigos, nos vemos el próximo sábado, obviamente, en Perú 2030 por RSR a las 10 de la mañana. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.